elección anterior y previo a la elección anterior, o previo a la reforma electoral, la sanción máxima que el Tribunal Supremo Electoral podía ponerle a una organización política que incumpliera las reglas electorales equivalía a un máximo de $125, independientemente del alcance de la transgresión o del incumplimiento a las normas que realizara un partido político, un candidato o una candidata. El nuevo régimen de sanciones aprobado en el 2016 incrementó las sanciones económicas hasta $100,000. O sea, la capacidad disuasiva del régimen de sanciones jugó un papel importante, por ejemplo, para mitigar la precampaña, para mitigar ciertas prácticas, digamos, tradicionales que eran propias de las dinámicas electorales en el país. Entonces, esos 4 elementos, digamos, hacen que esta campaña sea difícilmente comparable, o digamos, en términos de asimilarla con las anteriores. Y también explica en buena medida el comportamiento y, digamos, y los mismos resultados electorales, en términos de que las personas que pasan a la contienda electoral para la segunda vuelta son aquellas personas que tenían un nivel de posicionamiento en las preferencias electorales previas en el país. Pero yo dejaría este primer elemento planteado aquí como para no monopolizar la conversación, aunque hay otros elementos que vamos a ir agregando en el camino. Entonces, le doy la bienvenida a don Gustavo. Muchísimas gracias, Eduardo. Y pues les mencionaba al inicio que tenemos un panel de lujo. Bienvenido, mi estimado Gustavo. Analizamos esta primera vuelta electoral, de esa primera vuelta electoral. ¿Cuáles son esos retos que debemos tomar, no solo la ciudadanía, sino también la máxima figura como es el Tribunal Supremo Electoral? En lo que quisiera centrarme después de haber escuchado lo que los compañeros han dicho es en primer lugar en los problemas que ha planteado la aplicación de toda esta normativa nueva, y también el hecho de que todo esto se da dentro de un contexto de crisis política. Es decir, en primer lugar, hablemos de la crisis política. Sí, las elecciones comienzan a gestarse en un momentito en el que hay una reacción adversa muy fuerte de sectores poderosos de la sociedad hacia procesos en los que están implicados precisamente actores políticos que son muy relevantes en términos económicos y en términos sociales. Y entonces todo esto lo que hace es que crea un ambiente muy hostil hacia toda acción que venga del Ministerio Público en ese momento y de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, precisamente dentro del marco de esas reformas, lo que hace es que firma un convenio de cooperación para ayudar al Tribunal Supremo Electoral a desarrollar sistemas que permitan fiscalizar de mejor forma a los partidos políticos. Este convenio firmado precisamente en esa coyuntura de reacción en contra de procesos iniciados por la CICIG y el Ministerio Público, lo que hace es que comienza a desarrollar un discurso de intervención sobre el proceso electoral que en alguna medida envenena la aplicación de todas estas normas y comienza a echar un halo de sospecha sobre lo que pudiera estar sucediendo en el Tribunal Supremo. Luego, en segundo lugar, con respecto a la normativa de medios de comunicación, es fundamental porque en las democracias de masas no puede hacerse una campaña sin el concurso de los medios de comunicación, sobre todo para alcanzar a poblaciones que son imposibles de alcanzar cara a cara. Entonces, los medios de comunicación se convierten en el vehículo fundamental para que los partidos políticos, aunque sea en forma de cápsulas o aunque sea en forma de breves noticias, puedan difundir sus programas y puedan dar a conocer sus plataformas ideológicas y puedan divulgar sus logos y sus candidatos. Pero en este caso se dificulta eso muchísimo porque en la normativa, en primer lugar, lo que se hace es que
desde mi perspectiva se comete un abuso por parte de los legisladores al fijar como tarifa estándar el promedio, el 20% del promedio de todas las tarifas de los medios de comunicación. Y esto obviamente crea una situación de hostilidad entre los medios de comunicación que lo que hace es que neutraliza en gran medida los afanes que se tenían de presentar un plano más equitativo para que los medios de comunicación, para que los partidos políticos y los candidatos pudiesen darse a conocer y pudiesen difundir sus programas. Y para agregarle insulto a la injuria, el Tribunal Supremo Electoral, en la aplicación de esta norma en el reglamento, crea el requisito de un registro en donde aparte de que los medios de comunicación van a recibir menos dinero, tienen que desnudarse delante del Ministerio del Tribunal Supremo Electoral todas sus finanzas y todos sus negocios para poder optar a la publicidad que va a pautar el Tribunal Supremo Electoral para repartir entre los partidos políticos. Luego el otro problema que hay es que la aplicación de la norma de la fiscalización de partidos políticos, del financiamiento electoral, llega a tal nivel que no establece realmente montos razonables que deban ser registrados. Es decir, la norma de control del financiamiento electoral pide que quien va a financiar a un partido político se registre ante la SAT y ante el Tribunal Supremo Electoral una página específica o un libro específico en donde va a registrar sus contribuciones, sean estas en especie o sean estas en efectivo. Pero lo que pasa es que no se establece, digamos, un monto mínimo de lo cual tiene que ser registrado. Entonces, esto lo que hace es que al final de cuentas inhibe a muchos financistas de participar, porque les representa un proceso muy engorroso ir primero ante la SAT y luego después ir al Tribunal Supremo Electoral a reportar qué es lo que están dando a los partidos políticos, sea esto una docena de chuchitos o sea 5 millones de quetzales para una campaña. Y por último, el otro gran problema que esta reforma encara es que dentro de este contexto de limitaciones al financiamiento electoral, de limitaciones a los términos de financiamiento electoral y de contratación de medios, pues resulta que el periodo es muy corto para que partidos nuevos que no tienen ningún nivel de conocimiento puedan acreditarse ante la población como opciones viables de acceso al poder. Y entonces resulta que los únicos partidos que tienen una ventaja comparativa dentro de este nuevo sistema han sido los que han presentado, como es el caso ahorita, 6 veces a un mismo candidato o 3 veces a una misma candidata. Entonces los partidos nuevos tienen un hándicap muy grande con esta reforma electoral. Por último, tenemos que tomar en consideración los grandes problemas que ha habido en aplicación de normativas ya existentes por parte del Tribunal Supremo Electoral, como es el caso del artículo constitucional que habla de la idoneidad y de la honorabilidad para acceder a cargos públicos, que aquí se aplicó de una manera muy asimétrica. Es decir, se dio el caso de candidatos que fueron condenados en procesos judiciales en Estados Unidos, que sirvieron penas de prisión, y a uno lo inscribieron y a otro no lo inscribieron. Es decir, nunca se supo realmente cuál fue el parámetro claro que tomó el registro de ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral para aceptar este tipo de candidaturas. Y esto, sumado a los problemas que había con la descalificación de las elecciones, porque incluso el presidente de la República decía que estas estaban intervenidas, y había un discurso de parte de grupos extremistas diciendo que iba a haber fraude, y luego se dan todo este tipo de problemas de limitación de participación de partidos nuevos,
se dan los procesos judiciales que se inician en contra para descalificar a potenciales candidatos que tenían una gran aceptación en encuestas. Entonces tenemos al final de cuentas un proceso que ha sido cuestionado en su legitimidad y en su efectividad. Es decir, contrariamente a lo sucedido en otras oportunidades en las cuales el Tribunal Supremo Electoral ha funcionado con la precisión de un reloj suizo en dar los resultados a la población, es decir, aquí se agregó también el problema tonto de un sistema de registro de datos para la página que iba a ser fuente de información para la población, que tenía errores. Agregó otro factor más para que los detractores del sistema pudieran decir que había fraude. Sí, se generó un discurso de fraude que todavía hoy, incluso todavía hubo una amenaza de paro importante, precisamente de un grupo muy relevante de la sociedad que que piensa que hubo fraude dentro ha habido problemas con la aplicación de la norma y ha habido problemas precisamente con el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, que han complicado el panorama y que por supuesto ahorita nos llevan a entidades como Mirador Electoral o el Foro de Divisiones de Observación a tratar de ayudarle al Tribunal Supremo Electoral para que no se caiga este proceso y no tengamos una situación que nos ponga en problemas similares como a los que tiene nuestro vecino país Honduras. Eso es lo que yo te podría ¿Qué decir. mecanismos podría utilizar el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo creo que el sistema guatemalteco tiene en su diseño sus propios mecanismos de garantía, sus propias garantías, sus propios candados, digamos, para descartar la posibilidad de un fraude, entendiendo fraude en su sentido, en su acepción más precisa, que es el interés explícito de un actor u otro de alterar los resultados de manera sistemática para favorecer o afectar una candidatura en específico. Y cuando me refiero a esos candados o mecanismos de seguridad, creo que hay que referirse fundamentalmente a dos. Todo el edificio del régimen electoral guatemalteco se basa en la participación de ciudadanos y ciudadanas independientes, que no se encuentra bajo el control de los partidos políticos, aunque naturalmente tendrán su corazoncito y su preferencia electoral, como cualquier ciudadano o ciudadana. Y eso se presenta en las juntas electorales, tanto a nivel de los departamentos como de los municipios, que son responsables de la administración, de la organización de la jornada electoral, como de las juntas receptoras de votos, que son las responsables además de realizar esa pluralidad de actores ciudadanos participando en todos los ámbitos y niveles territoriales de la organización y administración del proceso. Es una garantía en sí mismo. Son más o alrededor de 150,000 ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas que son los responsables y las responsables al final de cuentas de contar los votos, de llenar las actas y de transmitir la información. Una segunda garantía que es importante que la conozcan las participantes que están escuchándonos, pero que lo recuerden particularmente los y las guatemaltecas, es que aunque suene un poco, si me permiten decirlo, arcaico, es decir, el sistema electoral guatemalteco, como buena parte de los sistemas electorales latinoamericanos, se basan en el papel. O sea, los sistemas de transmisión de resultados que utilizan básicamente y la informática no son los sistemas oficiales para la calificación o adjudicación de las elecciones. El sistema oficial o los resultados oficiales derivan de las actas que se llenan en las juntas receptoras de votos y que son posteriormente transmitidas, una vez han sido digitalizadas, al Centro Nacional de Cómputo del Tribunal Supremo. Pero es al final el papelito, el acta llenada por los miembros y las miembros de mesa, y de las cuales además hay una copia en manos de cada uno de los fiscales de los partidos que hayan tenido presencia en esa junta receptora de votos, lo que cuenta a la hora de calificar las elecciones, o para decirlo de una manera más simple, de adjudicar los cargos de representación. Eso en alzada ocurre lo mismo a nivel de las juntas electorales. Por ejemplo, la asignación de las diputaciones o la adjudicación de las diputaciones se hace a partir de otra acta que se emite posteriormente a otra instancia que se llaman audiencias de revisión
que es el lugar donde los partidos pueden presentar sus inconformidades o sus... Y cuando uno ve el tamaño de las, digamos, la cantidad de personas que gritaron fraude en este país, o la magnitud, o la forma en que se magnificó el problema de las inconsistencias en el llenado de actas, o las inconsistencias en la digitación de los resultados por parte, digamos, la noche de las elecciones o el día siguiente de las elecciones en el Centro Nacional de Cómputo, versus la cantidad concreta de impugnaciones y solicitudes de nulidad que presentaron los partidos, no hay ninguna. Y además de eso ustedes le agregan que hay un tercer criterio, que ese no está escrito en piedra en la ley, pero que es fundamental, que Guatemala garantiza la observación electoral independiente, no solo internacional, sino de actores nacionales, particularmente del Mirador Electoral, que es una de las misiones más antiguas en este país desde el año 2003. Gustavo es parte digamos, de la directiva de ese consorcio de organización, y que esa observación además ha demostrado a lo largo de 5 procesos electorales que a través de un mecanismo ampliamente confiable, como es un conteo rápido de resultados, con niveles de precisión que implican diferencias menores al 0.5% entre resultados oficiales y la proyección del conteo, y ha demostrado a lo largo de 5 elecciones que no hay fraude. Bueno, me parece que toda la evidencia indica que ¿por qué cito esto? Pues yo creo que hay que confiar en el sistema, lo cual no significa ser complaciente, lo cual no significa no decir que hay que corregir los errores técnicos que se presentaron, lo cual no significa que no haya que exigir, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral que explique adecuadamente y claramente cuáles fueron los errores, el tamaño de los errores, el tipo de error, el impacto que pudo tener o que no tuvo, de manera que a través de un ejercicio de transparencia pueda eliminar las dudas que se han instalado en el imaginario social, digamos, guatemalteco. Pero yo creo que en el diseño del sistema hay garantías, creo que hay mecanismos extraordinarios como el conteo rápido que realiza el Mirador, que es también garantía, pero además un poco es el signo de la época. Los medios de comunicación están presentes en las sesiones de escrutinio, transmiten de manera directa cómo se están contando los votos, o sea, creo que hay suficientes mecanismos de control cruzado para descartar la posibilidad de un fraude. Y yo creo que eso es muy importante de decir en este momento. Ahora, pero hay una cosa que es muy importante, Karina, y es el hecho de que lamentablemente todo este proceso de reformas que se hizo no ha sido suficientemente divulgado. Y tampoco ha habido un esfuerzo sistemático y extensivo de parte del Tribunal Supremo Electoral por divulgar precisamente lo que explicaba Eduardo, cómo es el sistema de impugnaciones, cómo es el sistema de asignación de cargos, que esto es un sistema que se inicia con las actas que se dan en las juntas receptoras de votos. Es ahí el primer paso en donde los partidos políticos tienen que aprovechar para plantear sus dudas y plantear sus impugnaciones. Y luego, como dijo Eduardo, reiterarlas en las juntas de revisión, en las juntas departamentales electorales. Sí, esto, ya sea por dolo o ya sea por voluntad de los partidos políticos, no ha sido conocido o han dado la idea de que no. Porque en realidad todo este cuestionamiento que ha habido con respecto al fraude, es decir, es absurdo. Porque en la ley electoral está precisamente establecido cómo es el sistema de registro de los resultados, que no tiene nada que ver con el sistema que se cuestionó, que es el informático, que es de acceso público y para transparencia y para información únicamente. Lo que tiene valor legal son las actas que emiten las juntas receptoras de votos y que luego se aglutinan en las juntas electorales departamentales. Los partidos políticos, que son precisamente los que debieran conocerse hasta la última letra de la ley electoral y los reglamentos de la ley electoral, pareciera que no lo saben. Y esto causa confusión en el público, que no está necesariamente obligado a conocer todos esos recovecos de la ley electoral. Y este es un fallo que yo atribuyo a las dificultades de comunicación, a la carencia de una estrategia de comunicación de parte del Tribunal Supremo Electoral. Ese es
una cuestión en la que el Foro de Misiones de Observación y el Mirador Electoral ha insistido muchísimo. El tribunal tiene que informar perfectamente, tiene que informar ampliamente sobre cómo son los sistemas de impugnación y qué es lo que realmente representa el sistema informático al que la gente tiene acceso. Sinceramente que en este tiempo que queda, yo no lo he visto todavía, pero esperamos que lo haga el Tribunal Supremo Electoral, que haga una campaña sistemática y, como les digo, extensiva, que le explique a la población cómo funciona el sistema electoral. Si la población no lo sabe, pues entonces, ¿cómo le podemos exigir que crea en el sistema electoral? Si parte de establecer la legitimidad del sistema electoral es precisamente que la población sepa de los mecanismos. Hay muchos mecanismos de control para evitar el fraude, ¿verdad? Y ustedes mencionaban precisamente el tema de que en las mesas están los fiscales de los partidos políticos y las actas están a la vista de todos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ese conteo final de votos y las actas que pasan posteriormente al Tribunal Supremo Electoral tienen demasiados controles. Entonces, por lo tanto, alegar un fraude es algo demasiado ilógico, pues, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los controles. Algo importante también es que muchos partidos tenían el mecanismo para hacer sus impugnaciones y no lo utilizaron. Y eso, lamentablemente, también nos viene a demostrar que muchos alegaban fraude sin tener los fundamentos necesarios establecidos en ley y los fundamentos lógicos que nos llevaran a pensar. Obviamente, el Tribunal Supremo Electoral cometió algunos errores que deben de ser subsanados en esta segunda vuelta electoral, y me refiero a dos errores que a mi juicio fueron un poquito complicados de los varios que hubieron. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, ustedes se recordarán que trató de limitar el tema de los debates. Yo creo que ese es un gran error para el sistema democrático, para la libertad de expresión y para que los ciudadanos, por ende, conozcan las propuestas de los partidos políticos. Yo creo que eso no es válido, pues eso sí fue una cuestión que también es bien cuestionable, es el tema de que por qué el registro de ciudadanos a unos candidatos los dejó fuera y a otros no. Ya lo mencionaba Gustavo ahí. Obviamente podríamos analizar muchos casos y muchos nombres, y yo creo que ahí los partidos políticos y muchos candidatos tienen razón al decir por qué a él sí. Yo creo que ahí el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer un análisis bien profundo, porque obviamente muchas de las personas que pudiesen haber sido candidatos y quizás ahorita hubiesen sido electos, tienen toda la razón de criticar eso, ¿verdad? Porque el Tribunal Supremo Electoral y sobre todo el registro de ciudadanos a cargo de Leopoldo Guerra cometió muchos errores. Yo siento, según mi análisis, creo que los magistrados se alejaron un poquito de ese tema y le tuvieron que haber puesto mucha mayor atención para que las decisiones que se tomaron del registro de ciudadanos se hubiesen hecho con mayor profundidad. Y obviamente el llamado es, lo vuelvo a recalcar, para que en la segunda vuelta electoral el registro de ciudadanos tenga mayor comunicación, tenga mayor apertura para que los ciudadanos conozcan qué es lo que se está haciendo y evitar tomar decisiones dictatoriales, y que lejos de fortalecer el sistema democrático que tanto necesitamos en este país, tome acciones como las que yo mencionaba anteriormente. Por ahí va un poquito mi discusión y análisis. ¿Cómo ven ustedes esa integración del Congreso, el desempeño de ese Congreso que evidentemente tiene una bancada mayoritaria? En el mirador electoral tenemos una veeduría de medios que analiza los contenidos de los discursos y los eventos que suceden en el proceso electoral. Y uno de los apartados que nosotros analizamos y le damos muchísima importancia es el tema de la inclusión de sectores tradicionalmente marginados. Lo que nosotros observamos en los discursos y en la cobertura que dan los medios de comunicación en términos de cuestionar a los candidatos acerca de este tema, o de lo que los candidatos hablan acerca de estos temas, yo te diría que no hay mucha esperanza
con respecto a temas de mujeres, de niños, de grupos LGBTI, de jóvenes y tampoco de personas de capacidades especiales. Que todos estos temas, de acuerdo al análisis de medios que nosotros hemos hecho, son realmente marginales dentro de todo el discurso, dentro de todos los temas que se han desarrollado en la campaña electoral. Entonces, yo creo que va a quedar pendiente mucho la agenda de inclusión en el Congreso de la República. Ahora, por supuesto, pues sí, tú hablas de que va a haber una bancada mayoritaria. ¿Cómo va a ser el rol de una bancada mayoritaria suponiendo que su candidata no quede electa? ¿Cómo va a ser el rol de un gobierno mayoritario con una bancada mayoritaria? Es decir, ¿de veras irá a haber ese compromiso realmente? Eso sí no lo sabemos. Es decir, lo único que podemos saber es que esa bancada mayoritaria está integrada con diputados que, aunque no en el número que están ahora, ya en procesos anteriores han sido claves para empujar leyes, como fue, por ejemplo, la reforma electoral, pero también han sido fundamentales para bloquear iniciativas de ley. O sea, yo creo que lo que habría que hacer es un foro realmente con las bancadas ya electas y preguntarles cuáles son sus prioridades legislativas y realmente hacer un observatorio sistemático de todo el trabajo que ellos irán haciendo durante los primeros meses, porque eso determinará cuál irá a ser el curso del Congreso de la República. Pero de momento yo te digo que por lo menos esa agenda de inclusión, esas dinámicas de inclusión que son fundamentales, porque sabemos que la mayor concentración de la pobreza, la mayor concentración del desempleo, la mayor concentración de las injusticias en términos de salarios se concentran precisamente sobre mujeres, sobre indígenas, sobre jóvenes, sobre grupos LGBTI y sobre personas discapacitadas. En ese tema yo creo que no hay muchas diferencias. Bueno, creo que yo dividiría la respuesta como en dos puntos. Uno, lo que tiene que ver con la gobernabilidad interna de un Congreso muy fragmentado, y otro, lo que tiene que ver específicamente con la estructuración de una agenda legislativa, de un conjunto de agendas legislativas, y en qué medida esas agendas legislativas van a ser representativas de las miradas de distintos actores tradicionalmente con bajo nivel de acceso a la representación política. En relación con lo primero, como bien decías, Karina, este es el Congreso con el mayor número de organizaciones políticas presentes en la historia democrática de Guatemala. 19 organizaciones versus 14 que habían en el actual Congreso de la República, ¿no? Los independientes, digamos 15. Significa que hay 4 partidos políticos extra, alcanzando, digamos, el mayor número de organizaciones políticas, como digo, en estos 30 y pico años de democracia que tiene Guatemala en el actual ciclo, en el actual periodo. El otro rasgo que también planteabas y que hay que remarcar es que es el Congreso en la historia democrática también guatemalteca con menor nivel de reelección. Solo 54 diputados de los 158 actuales se reeligieron. Eso significa que tenemos 106 nuevos. Aclaro para los que se nos olvida a veces que en esta ocasión también la reforma electoral aumentó 2 diputados y estableció un número fijo de diputados en 160. Significa que tenemos 106 diputados y diputadas nuevas, lo cual también es una novedad en términos de, digamos, la capacidad que tengan o no para hacer un rápido aprendizaje, no solo en cuanto a procedimientos parlamentarios, sino en cuanto a lo que es propiamente la dinámica propia de un órgano de representación como un parlamento, que pasa por negociación, comunicación, representación, además de las funciones convencionales de legislación o control político. También tenemos un incremento modesto, pero incremento del número de mujeres. Hace 4 años se eligieron 15, en el camino, resultado de los procesos judiciales, llegaron a 21, 24 mujeres, ahora se eligieron 31 mujeres, tenemos un aumento neto, digamos, entre las 2 elecciones de un 4% en el porcentaje de mujeres representadas en el Parlamento, pero sigue siendo notablemente menor, un 19% del Congreso,
frente a un padrón electoral que representa el 52-53% de mujeres, incluye el 52 o 53% de mujeres. Un dato interesante que hay que poner atención es preguntarnos dónde están los diputados reelectos, porque son los que de cierta manera podrían cumplir un cierto papel de liderazgo. Y llama la atención que el partido con más diputados reelectos es la Unidad Nacional de la Esperanza, que es además el partido con la bancada más grande. Obtuvo 52 diputados y de ellos 23 se reeligieron. Eso habla también, digamos, de que no solo es una bancada relativamente más grande, o notablemente más grande, triplica a la segunda minoría legislativa, en este caso del partido Vamos, sino que además se diría que es la bancada más experimentada en términos de lo que es el manejo de los procedimientos legislativos, lo cual también no es un tema menor. Y una cuarta novedad interesante es que sí se da, digamos, un cambio importante en las relaciones de poder. Digamos, en el actual Congreso ha habido una alianza legislativa básicamente en los últimos 3 años, que ha reunido nominalmente alrededor de 120 a 127 diputados. En términos prácticos, los partidos que han integrado esa alianza, que ha conservado el liderazgo del Congreso de la República en los últimos 3 años, han consolidado un número de diputados de alrededor de 52 o 54 diputados. O sea, perdieron más o menos la mitad del peso legislativo. ¿Significa eso que vamos a ser testigos de un cambio notable en las relaciones de poder? Habrá que verlo. O significa, y aquí voy a la segunda parte de la respuesta, que vamos a ver un cambio notable en la estructuración de la agenda legislativa, es algo también que estaría por verse. Cuando uno analiza, digamos, las propuestas de agenda legislativa de algunos partidos, fundamentalmente de los que fueron a segunda ronda, uno encuentra algunas coincidencias importantes. Pareciera que el punto medular de coincidencia entre las agendas legislativas de los partidos mayoritarios o de las primeras minorías del nuevo Congreso gira en torno a la agenda de reactivación económica. Es un dato interesante, aparece dibujado con alguna claridad en la agenda legislativa de la Unidad Nacional de la Esperanza y también aparece razonablemente bien dibujado en la agenda legislativa del partido Vamos. Hay una segunda área que aparece también reflejada en los principales partidos que quedaron representados en el Congreso, que tiene que ver con la agenda de seguridad y justicia. Aparece también de una manera notable y digamos que no es extraño porque ha sido posiblemente el área de agenda legislativa en donde más reformas han habido en los últimos 4 periodos legislativos. Básicamente el periodo 2008 para la fecha es la agenda con más evolución o con más modificación estructural. No aparece con tanta prioridad la agenda de anticorrupción y agenda de transparencia, algo que llama la atención cuando estamos en un contexto post-2015, digamos, en donde el tema de corrupción y transparencia adquirió un alto grado de prioridad en el debate político nacional. No está claramente estructurada o claramente priorizada y definitivamente lo que son las agendas, como se llamaban antes, sectoriales, aunque no me gusta la expresión, porque ni las mujeres ni los pueblos indígenas son sectores, ¿verdad? Tampoco aparecen claramente priorizadas. Ahora bien, en términos de viabilidad de colocar los temas de la agenda de las mujeres, por ejemplo, como prioridad en la deliberación parlamentaria del nuevo Congreso, creo que hay que decir, el punto de partida sigue estando cuesta arriba, como ha sido históricamente a lo largo digamos, de la historia política reciente. Y es cuesta arriba, comencémoslo diciéndolo por razones demográficas. Estamos hablando de 31 diputadas de 160, 31 diputadas además que tendremos que dar tiempo para conocer si hacen propia la agenda de los derechos de las mujeres o no hacen propia la agenda de los derechos de las mujeres, o si vamos a reproducir el esquema de los últimos años en donde la agenda de derechos de las mujeres ha estado capturada por este debate entre, digamos, un enfoque progresista o un enfoque conservador sobre los temas de la familia, la educación sexual y otros temas como los derechos de la diversidad sexual, que han estado muy presentes, digamos, no en el debate, pero sí en la estructuración de ciertos preconceptos o prejuicios sobre cómo abordar ciertos temas de agenda legislativa y del debate político. Bueno, yo tengo esperanza de que este Congreso pues obviamente va a ser mejor que el actual, por las características que Gustavo y Eduardo mencionaban, obviamente por la gran cantidad de diputados nuevos que llegan
El gran tema es, por supuesto, la falta de experiencia legislativa, ¿verdad? Y eso va a ser fundamental a la hora del debate y la aprobación de leyes en Guatemala. Urge infinidad de leyes, ¿verdad? Incluso hablamos de una nueva generación de reformas a la ley electoral, nos surge una nueva ley del servicio cívico. Hoy precisamente nosotros analizábamos que no hay ninguna institución del Estado tiene la cantidad de empleados públicos que hay. No hay un censo. Eso a esas alturas del partido es grave, porque eso tiene que ver también con muchos otros temas, ¿verdad? Tenemos que tener un censo de empleados públicos y por consiguiente una nueva ley del servicio civil, que a mi criterio urge, por ejemplo, reformar la ley de probidad en su artículo 21. No puede ser posible que las declaraciones de probidad sigan siendo un secreto y que los ciudadanos no conozcamos las declaraciones de probidad. Obviamente la persona que asume un cargo público la da a conocer, pero eso depende de la voluntad política para que nosotros los ciudadanos las conozcamos, ¿verdad? Porque obviamente llegan a manos de la Contraloría y para que yo pueda tener acceso a esa declaración de probidad lo tiene que ordenar un juez, a menos de que el político tenga la voluntad de hacerlo público. Pero obviamente sabemos de que esa voluntad política no existe muchas veces. Otra cosa bien importante también es, ustedes mencionaban el tema de mujeres, hay departamentos, por ejemplo, como Petén, que no tienen representatividad de mujeres. Un 19% de mujeres yo creo que es un número todavía bastante bajo, pero por lo menos es algo muy positivo. La UNE, pues obviamente va a tener la mayor bancada con 52 diputados. Esto todavía los deja cortos para poder aprobar leyes con la mayoría simple, que va a ser de 81 diputados. Obviamente van a tener que negociar, y cuando me refiero a negociar, no me refiero a hacer cosas turbias, me refiero a que hay que generar una discusión en cuanto a temas de interés del país, ¿me entienden, verdad? Y para llegar a una mayoría calificada serán 107 diputados, mucho más difícil, ¿verdad? Algunos sectores, incluso algunos candidatos lo mencionaron durante la campaña, que urgen algunas reformas a la Constitución Política de la República. ¿De qué forma lo hacemos? Si lo hacemos a través de una Asamblea Nacional Constituyente o lo hacemos a través del Congreso, pues es otra discusión que tiene que generarse también en el seno de este nuevo Congreso, ¿verdad? Creo que se vienen grandes retos para el nuevo Congreso y sobre todo los nuevos diputados tienen que rescatar la credibilidad de un organismo con los niveles de credibilidad más bajos en el país. ¿Y por qué? Porque muchos de sus integrantes han resultado implicados en casos de corrupción. Ayer la Comisión Internacional contra la Impunidad del Ministerio Público presentaban el famoso caso del Ministerio de Salud. 10 diputados para los que solicitaron proceso de antejuicio. Eso no es palabra menor. Los diputados tienen que entender de que la ciudadanía reclama transparencia, reclama de que se hagan cosas de cara a la población, que no se hagan cosas bajo la mesa. Y si eso cambia, yo creo que eso va a ser un gran paso. Yo tengo la esperanza de que muchos diputados van con el ánimo de cambiar las cosas y obviamente cuando nosotros los empezamos a fiscalizar, que no piensen que es un ataque. Básicamente lo que queremos es cambios, ¿verdad? Y que se ponga sobre la agenda temas importantes para que el país avance. Yo creo que por ahí iría un poco el tema y va a ser obligatorio los consensos, obviamente van a haber disensos, pero la discusión es fundamental para llegar a la mayoría simple y no digamos a la mayoría calificada, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esos diputados que hacían un trabajo de fiscalización serio? ¿Quién irá a retomar pues ese trabajo? ¿Qué características ven ustedes en los nuevos bloques parlamentarios que puedan pues retomar ese trabajo? Bueno, en realidad vamos a tener, por supuesto, yo en lo personal tengo el mayor respeto por figuras como don Oliverio y doña Ninette. Creo que han cumplido papeles muy importantes. En el caso de don Oliverio ha sido ha tenido un liderazgo muy marcado para el desarrollo de la agenda de seguridad y justicia en este país. Lideró durante muchos años uno de los experimentos de diálogo político
entre Congreso y sociedad más importantes y que es casi que un producto de exportación del Congreso de Guatemala, como es la Mesa de Seguridad y Justicia, que ha sido un espacio de armonización y alineamiento de visiones entre sociedad civil, Congreso, partidos, instituciones públicas e incluso comunidad internacional. O el trabajo notable, de, como decías, de fiscalización realizado por la diputada Montenegro. Naturalmente se va a extrañar ese tipo de liderazgos, pero bueno, es el juego de la democracia, es el juego de, digamos, de la contienda electoral. Si lo que se buscaba con las reglas electorales es que hubiera una contienda competitiva, yo creo que cuando uno ve el Congreso uno tendría que decir que si se incorporan 8 partidos que no tuvieron representación legislativa en el actual periodo, incluyendo 6 de reciente creación, hay, digamos que un cierto piso mínimo de competitividad. No sé si en función positiva, no sé si el régimen de medios, por ejemplo, garantizó esa competitividad o la forma imperfecta en que fue aplicado terminó generándola, no por las razones correctas, sino por la falta, por lo menos en términos de lo que es el espectro, en términos de la fragmentación del Congreso, te da una idea de que quedó una gran variedad de partidos con un razonable grado de pluralidad ideológica. Es interesante, desde la perspectiva tanto de lo formal, de las ideologías que los partidos anuncian como propias, como desde la perspectiva mucho más real, por ejemplo esta plataforma Por Quién Voto, que hace un análisis interesante sobre las posiciones de candidatos y líderes de partidos en relación con temas duros, tanto de política económica como de temas de valores, por ejemplo. Te da una idea, digamos, de una digamos, razonable dispersión ideológica y diferenciación entre las organizaciones. Planteo esto porque yo creo que uno de los rasgos importantes, uno de los elementos clave para entender la viabilidad de que el Congreso tenga un papel acorde con lo que la sociedad guatemalteca o cualquier otra sociedad espera, pasa por entender que ese grado de diferenciación posiblemente refleje en buena medida la pluralidad que caracteriza a la sociedad guatemalteca. Yo escucho que mucha gente dice que es un Congreso muy fragmentado, que eso es un problema. Cierto, es un problema de gobernabilidad. Que va a haber desafíos en términos de cómo construir acuerdos y mayorías, como bien planteabas, que coincido contigo. Cierto. Pero bueno, a final de cuentas, el Congreso en esencia tiene que representar la pluralidad de la sociedad de su país, del país. Y en este sentido yo quiero creer que esta pluralidad refleja, digamos, la posibilidad de que actores que hasta ahora no han tenido representación puedan poner en el debate parlamentario sus intereses, sus proyectos, sus visiones o sus ideas. Creo que la larga transición de 6 meses desde la elección del 16 de junio hasta el 14 de enero, o de 4 meses, y asumimos que todos los partidos van a estar metidos en la contienda electoral de la segunda vuelta, creo que abre una oportunidad para que los distintos partidos puedan tener tiempo para estructurar agendas legislativas, tener mayor holgura, para tratar de negociar mayorías legislativas, no solo en torno a lo que tradicionalmente se ha dado en este país y en buena parte de los otros países de la región, en torno a la distribución de las cuotas de poder, cómo se integra la junta directiva o cómo se integra, digamos, o se distribuyen los liderazgos en las comisiones parlamentarias, sino en torno a entender que hay que hacer avanzar una agenda de reforma. Y es que hay temas que son muy importantes. Miren, no solo el tema de lucha contra la corrupción y la impunidad ante la evidencia, digamos, empírica que se ha estado presentando a lo largo de los últimos años en torno a la persecución penal de los hechos y redes de corrupción. Por ejemplo, los datos del Sistema de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia arrojan que en los 2 últimos años se revirtieron los avances en materia de reducción de la impunidad que se habían conseguido a lo largo de 10. O sea, solo en 2 años, datos de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Solo en los últimos 2 años, el 10% de reducción en el volumen de impunidad alcanzado a lo largo de 10 años de lucha se revirtió. Es evidente que ese es un tema que tiene que tener absoluta centralidad en el debate parlamentario y que pasa por debatir temas de reforma judicial como de reforma, digamos, tanto de la administración como del acceso a la justicia. Entonces podemos ir identificando un conjunto de problemas nacionales que requieren respuestas normativas, o más genéricamente que requieren respuestas legislativas, no solo normas.
sino una acción contundente del Parlamento para fiscalizar la aplicación efectiva o no, o la implementación efectiva o no de la política de inversión pública que se refleja en el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, o para verificar la efectividad o no de la institucionalidad responsable de aplicar las normas. O sea, hay una posibilidad inmensa de acciones legislativas, no solo en el ámbito de producir nuevas leyes o de reformar leyes que requieran actualización, sino desde la perspectiva de la función de control político, desde la perspectiva de fiscalización presupuestaria o desde la perspectiva de representación política efectiva de la pluralidad de actores que conforman la sociedad. Yo me sumo a tu esperanza. Yo quiero creer que el nuevo Congreso va a asumir con una profunda responsabilidad representar a aquellos que los eligieron y a aquellas que los eligieron, y que entienden que el país no puede seguir en este esquema de polarización que se ha acentuado extraordinariamente en los últimos 4 o 5 años, sino que tiene que estimular la confluencia en vez de estimular los extremos. Que al final los que piensan de una manera y los que piensan del otro van a seguir viviendo en Guatemala en 5 años. El desafío es cómo llevar nuestras sociedades y nuestros regímenes políticos a caminar por el ancho camino del centro. Esa expresión me encantó. El ancho camino del centro, que es generar confluencias sobre el reconocimiento de que somos distintos y que no tenemos que tener miedo a ser diferentes, que no tenemos que tener miedo a ser incluso a ser contradictorios, y que no tenemos que tener miedo a debatir, incluso a contradecirnos, pero desde esas diferencias y desde esas contradicciones entender que hay problemas nacionales suficientemente grandes que demandan acuerdos igualmente relevantes e igualmente consistentes, entendiendo que lo que se descompuso en 10 años no lo arreglas en 4, y que entonces ese tipo de acuerdos requieren estabilidad. Yo creo que la sociedad guatemalteca le ha dado un mensaje a los partidos políticos. Es el mensaje de que quiere acuerdos a partir de las diferencias, de que la pluralidad de la integración de este Congreso refleja la pluralidad en alguna medida de la sociedad, y que quiere que esa pluralidad, desde esa pluralidad se construyan acuerdos de largo plazo en torno a las grandes prioridades nacionales. Creo que ese es el imperativo, creo que ese es el mensaje que le da la sociedad guatemalteca a los partidos que hoy quedan representados en el Congreso de la República. Me impresiona mucho el entusiasmo de Eduardo, y realmente quisiera compartir su esperanza, pero realmente las experiencias de los últimos 35 años, desde que se instauró la democracia en Guatemala, no han sido muy alentadoras. Es decir, hemos tenido aplanadores en 2 oportunidades, cuando gobernó Alfonso Portillo, cuando gobernó, 3 oportunidades, cuando gobernó Álvaro Arzú y cuando gobernó Vinicio Cerezo. Y en realidad los resultados de un gobierno que concuerda, que tiene la posibilidad de hacer transformaciones por medio del Congreso de la República, los resultados no han sido muy halagüeños. Es decir, de hecho de la primera aplanadora, que fue la de la democracia cristiana, recordamos el espíritu de cuerpo que hubo de parte de la bancada mayoritaria, que era la democracia cristiana, para defender a un diputado que tenía sospechas de haber asesinado a su novio. Luego, en segundo lugar, con el gobierno del presidente Álvaro Arzú, tenemos también el problema de que ese mismo gobierno fue el que impidió la aprobación de la ley anticorrupción, la primera ley anticorrupción, la bancada mayoritaria. Luego con el tercer gobierno también de Alfonso Portillo, tuvimos una bancada que tampoco fue muy operativa en términos de hacer avanzar temas. Bueno, se le agradece por supuesto a ese gobierno haber aprobado la ley de descentralización, que fue inicialmente una cosa positiva, pero luego vimos grandes perversiones también en el Congreso. Es decir, vimos, por ejemplo, que se rompió la idea de la alternabilidad en el poder, en la presidencia, cuando realmente tuvimos a 2 presidentes, a 2 centros de poder conviviendo permanentemente, que eran el general Ríos Montt y el presidente Alfonso Portillo. Es decir, y luego también hemos tenido gobiernos que han tratado de avanzar en medio de una situación como la que le va a tocar a este gobierno, en donde no existe una mayoría parlamentaria. También ha sido disfuncional el Congreso de la República. Es
Es decir, porque todo se ha movido a fuerza de sobornos, a fuerza de, bueno, es decir, uno de los casos precisamente habla precisamente de maletas de dinero que se llevaban al Congreso de la República para aprobar anexión en el listado geográfico de obras, con la inclusión de obras que no son necesarias solo para satisfacer el voto de los diputados y lograr aprobar proyectos que le interesan al gobierno. O sea, digamos, la negociación en el Congreso de Guatemala no necesariamente siempre va en buena voluntad. Eso es lo lamentable, ¿verdad? Sí, me da mucha pena ser el contrapunto, el lado oscuro de la luna, luego de haber visto la luna llena que nos presenta Eduardo, pero bueno, también hay que tomarlo en consideración, ¿no les parece? De los 160 diputados electos, ¿a quién les gustaría que presidiera? ¿Sabes quién de ellos? Es complicado. Sí, comprendo. Pero recuerda, Karina, que también muchas de esas comisiones que mencionas son claves, ¿verdad, Sí. compañeros? Entonces, difícilmente si la UNE gana la presidencia y tiene la mayoría del Congreso, va a ser muy, muy difícil de que se deje algunas comisiones. Si lo miramos desde el punto de vista ese, pero es muy complicado porque ahí tienen que haber muchos factores a la hora de la conformación de todo eso. Y la clave va a estar básicamente en cómo estructuran la división, digamos, porque la negociación inicial es la distribución de las comisiones en función de los pesos relativos de cada una de las bancadas. Está claro que las comisiones más cotizadas siempre son naturalmente finanzas, economía, legislación y puntos constitucionales, gobernación, que tiene que ver todo el tema de seguridad, más que apoyo a la reforma del sector justicia, gobernación. Y bueno, la que siempre tiene es muy atractiva, a pesar de que no siempre, a pesar de que solo tiene un tema, es la Comisión de Asuntos Electorales. Y además con la novedad de que la ley electoral ahora establece que hay que hacer una evaluación y elaboración de una propuesta de reforma antes de que termine el primer ciclo legislativo, el primer año legislativo, bueno, creo que tendremos una propuesta en el terreno del Congreso de la República probablemente para el segundo semestre del año entrante. Y hay otras dos que también son importantes, tal vez, bueno, una sí tiene una importancia política, que es la política y administrativa, que es la Comisión de Asuntos Municipales. Es decir, desde la cual se puede realmente hacer un trabajo de proselitismo para el próximo periodo, y luego otra que le interesa mucho a los diputados por lo que representa en términos de viajar, que es la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, claro. Eso es siempre un placer, como decía, porque como decía el doctor Arévalo, viajar. No solo eso, además en un contexto en donde la preeminencia de las relaciones internacionales en la política interior de nuestros países está creciendo notablemente. Y otras dos comisiones a las que habría que ponerle atención por su relevancia y porque son las únicas además que tienen representación de todas las bancadas legislativas, son la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Apoyo Técnico. Sí. La segunda porque es además la responsable de proponer reformas al régimen interior, o sea, la ley orgánica del Congreso. Y ahí es donde, por ejemplo, están la mayor parte de los candados que limitan hoy por hoy el transfer. Entonces, lo pongo en perspectiva porque no te vamos a poder dar nombres, pero te podemos decir por dónde vienen, digamos, por dónde podrían ver las comisiones estratégicas, no solo por mandato, sino un poco viendo también los intereses que uno empieza a percibir de las bancadas ¿Sabes emergentes. de qué depende mucho eso, Karina? También, no sé si los colegas comparten eso conmigo, de cómo se elija la Junta Directiva también. Las negociaciones en cuanto a la Junta Directiva, quién va a ser el presidente del Congreso, ya se mencionan algunos nombres incluso, ¿verdad?, para la presidencia del Congreso. Y la integración de las comisiones y de acuerdo a las negociaciones tiene que ver también con esa dinámica de la elección de la Junta Directiva. Obviamente el primer año de la Junta Directiva siempre es el menos desgastante, ¿verdad? Y el segundo, pues obviamente el tercero y el cuarto pues son muy desgastantes porque ya se acerca el proceso electoral y ahí ya ingresan otras dinámicas de discusión, ¿verdad? Una pregunta tenemos del público. Margaret Alonso dice, ¿y qué hacemos para que el Congreso avance en medidas afirmativas para las mujeres en política y en espacios de toma de decisión? Bueno, miren, creo que ahí, bueno, y
Margaret es una de las líderes políticas activas que más, junto con muchas de las aquí presentes, siguen la lucha tenaz dentro de su partido, en este caso todos, como en general, ¿verdad?, en el sistema político. No hay una receta, ¿verdad?, como lo hemos evidenciado, como se ha evidenciado la lucha de las mujeres por tener acceso a esquemas de paridad y alternancia en los cargos de representación política. Pero yo creo que sí tenemos que aprender de las luchas que se han ido, de los intentos pasados. Y las luchas, el intento anterior, en donde el movimiento de mujeres en general, o las distintas expresiones del movimiento de mujeres y buena parte del liderazgo político de las mujeres en los partidos, apostó ya no por hablar de un mecanismo de acción afirmativa parcial como una cuota, sino a un sistema de paridad y alternancia, que me imagino que es el punto de partida para el debate, para esta nueva generación de reformas electorales que se tendría que debatir el año entrante en el Congreso. También nos dejó algunas lecciones, ¿verdad? Estuvo claro que había partidos que nominalmente apoyaban esa iniciativa de paridad, la reforma del artículo 212. Y digo nominalmente porque a final de cuentas en todos los casos le dieron libertad a los diputados de votar según su conciencia, o sea, era decir, yo partido o institución estoy de acuerdo, pero no le voy a dar línea. Claro. Entonces, en ese sentido era el reconocimiento de que no había consenso interno en el partido para hacerlo avanzar. Creo que ese fenómeno se va a repetir, es un tema que es cuesta arriba, es un tema que parte desde una posición marginal, no solo en la agenda legislativa, sino en la estructuración de las relaciones de poder interno. Pero yo creo que los elementos que nos han enseñado en la lucha de las mujeres es perseverar, hay que volver a plantearlo, hay que volver a insistir, hay que repetir las estrategias de incidencia que ya han demostrado que tienen efecto. La derrota, digamos, en la Comisión de Asuntos Electorales fue menor en esta ocasión que en el intento anterior del 2004-2006, significa que la lucha va produciendo más aliados y más aliadas y más promotoras en el proceso, y hay que seguir persistiendo. Pero si yo tuviera que dar un consejo, yo digo que hay que tener al final flexibilidad en la negociación. Y yo soy muy respetuoso de las opciones estratégicas que hagan las mujeres, sus organizaciones y las que están liderando este esfuerzo. Pero aquí es manejarse entre lo que Weber llamaba la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El movimiento tendrá que optar por morir con las botas puestas, es decir, no negociamos porque los derechos no se negocian aunque perdamos, o decir, no estamos negociando derechos, sino que estamos negociando la forma en que llegamos a hacer plenos los derechos. Y por ejemplo, cuando se plantea no paridad, pero sí la posibilidad de una cuota, abrir al menos el debate sobre si la cuota no es una renuncia, sino un camino más largo para llegar, digamos, a el deseado esquema de paridad y alternancia al que las mujeres no solo merecen, sino que es además una deuda democrática que tienen nuestros regímenes. Y ahí yo creo que hay que ver un poco el menú de experiencias, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo, en donde muchas veces el proceso ha sido progresivo, ¿verdad? No se logra a la primera, digamos, un triunfo contundente, pero se va construyendo sin perder perspectiva de que la lucha es por llegar a un esquema de equidad efectiva y de igualdad en las condiciones de acceso. Bueno, yo lo que pienso es que en primer lugar hay que establecer una unidad de objetivos. Políticamente, cuando se dispersan muchísimo las demandas, los resultados son menores. Entonces, establecer una escala jerárquica de cuáles son los logros que se necesitan, que son más urgentes, que son más importantes, que son más relevantes para la lucha de las mujeres, y a través de eso establecer las estrategias para lograrlo. La teoría de los movimientos sociales siempre te va a decir que los movimientos sociales triunfan cuando hay una unidad de discurso, no cuando los objetivos están dispersos. Y luego hay otra cosa que es clara, y es que no hay que ver a la política y a la negociación como una suma cero. Si yo gano todo y el otro pierde. En
una definición de política que me gusta muchísimo, es aquella que dice que la política es el arte de administrar bienes escasos. Y como tal, entonces, todos los bienes son escasos, entonces no me voy a apropiar de todo lo que hay en la oferta de la negociación. Y por último, ya lo abordó Eduardo, es el hecho de seguir en la brecha. Es decir, aprovechar todos los espacios de participación que hay. Hay espacios de participación en las audiencias públicas que se hacen para discutir leyes. Hay espacios de participación, por ejemplo, en el tema de gobierno abierto, cuando se plantean los compromisos del gobierno. Hay que explorar todas las avenidas que da el sistema político y administrativo guatemalteco para poder insertar demandas. Y que yo creo que eso no se ha aprovechado adecuadamente. Yo creo que lo importante que dice Gustavo es que el poder, digamos, real está en el Congreso, el poder formal está en el Congreso, pero el poder real está en otros espacios de discusión. Ahorita me recordaba, digamos, en lo que Gustavo planteaba, lo que planteaba Eduardo, por ahí hay un autor canadiense que a mí me gusta mucho, que es Will Kimlicka. Él decía de que él hacía un análisis sobre los representantes negros en el Parlamento, ¿verdad? Y él decía, ¿de qué me sirve tener un representante negro si ese representante negro no sabemos si va a defender los derechos de los negros homosexuales, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, lo mismo se podría aplicar al tema de las mujeres, ¿verdad? Pueden ser 31 mujeres ahorita en el Congreso, pero si esas mujeres no tienen una agenda en común para impulsar, si más allá de impulsar una agenda en común, se preocupan más por lo que está pasando, lo que va a pasar en sus partidos y todo. Obviamente uno entiende que a veces hay dinámicas de partido que se tienen que respetar, ¿verdad? Porque los partidos llevan al pleno del Congreso las discusiones, agendas que se han discutido previamente o temas que quieren impulsar. Entonces aquí, digamos, lo más importante es de que la agenda legislativa planteada por las mujeres y los espacios de discusión sean agendas consensuadas. Y por consiguiente, los grupos que están afuera de más allá del Congreso también, Gustavo planteaba el tema de la mesa técnica de gobierno abierto, ¿verdad? Ahí hay un espacio de discusión bien importante que ojalá que a partir de enero cobre una nueva dinámica y que más grupos se involucren en la discusión de la mesa técnica de gobierno abierto, porque hay un espacio donde se pueden hacer propuestas que además lleven a la implementación de políticas públicas de apoyo a los diversos sectores. Yo creo que es importante que en este caso las mujeres, los diversos grupos representados en el Congreso tengan agendas propias que impulsen y que las trabajen en conjunto y que luchen por ellas. Ahora, no sé si me permitís agregar algo. Lo que yo sí creo es que hay que, como decía, en el proceso de perseverar, de insistir, sí hay que ser muy claras y muy claros, porque estoy convencido que habemos cada vez más hombres convencidos de que esta lucha por la paridad es una lucha correcta, que hace mejores las democracias, las hace más auténticas y que tenemos que hacerla propia, no verla desde la gradería, sino meternos también a la lucha, a la pelea. Pero aquí lo que sí tenemos que hacer es implacables en desmontar los discursos o las narrativas políticas existentes que le ponen condiciones a las mujeres que no se le ponen, por ejemplo, a los hombres. Y esas narrativas son tan conocidas y tan aburridas y tan predecibles que lo increíble es que sigan repitiéndose y sigan siendo creídas. Por ejemplo, no hay mujeres en política. No es cierto. Claro que hay mujeres en política. Lo que hay son pocas mujeres en cargos de decisión, pero en la base política, tanto en el padrón electoral, en la base de afiliados de los partidos políticos, las mujeres son cada vez mayor. En las juntas electorales representan más de la mitad. Una novedad importante, datos de Mirador Electoral, es que en esta ocasión hubo casi que paridad entre hombres y mujeres en las presidencias de las juntas electorales a nivel incluso de juntas receptoras de votos. Tradicionalmente, vean lo que son los preconceptos sobre los roles sociales y políticos. Casi siempre, cuando uno ve los datos de Mirador Electoral en elecciones anteriores, en las juntas receptoras las mujeres cumplían las funciones de ser las secretarias. Sí, pero ahora hubo notablemente
el mismo número prácticamente de mujeres presidiendo. Y además había la presidenta del Distrito Central, que es el distrito que Así tiene es. mayor número de empadronados. Es mujer, Es Ana mujer, Vera Ana Vera Porfín. O sea, pero entonces, lo primero es eso, hay que desmontar esas narrativas. ¿Cómo que no hay mujeres? Claro que hay mujeres. Segunda narrativa convencional, a las mujeres no les interesa el poder. Ahora resulta que solo a los hombres nos interesa el poder. Imagínense ustedes, falso. Claro que les interesa el poder. Pero lo que es importante es que las mujeres tengan la libertad de desarrollar códigos de ejercicio del poder distintos. Eso es lo que es importante. Que no actúen con las mismas lógicas del poder nuestra no hace que no les interese el poder. Sencillamente hace que abordan el poder desde un paradigma o de una mirada diferente. Y me parece que eso es relevante porque eso hace mucho más rica la política, hace mucho más democrática la política. Y el otro elemento que es común también decir es que no, lo he escuchado en algunos dirigentes políticos que dicen, bueno, es que no están preparados. Bueno, digamos que no voy a rebatir eso, yo voy a decir, a lo mejor, ¿por qué no le preguntamos lo mismo a los hombres? Si vamos a hablar de meritocracia, pues hablémonos para todo, ¿verdad? Si hablamos de que estemos preparados, pues generemos un piso de equidad, evaluemos las competencias, las capacidades y las calidades de hombres, mujeres, jóvenes y adultos, indígenas y no indígenas, por igual. Pero recordando siempre, por ejemplo, que en buena representación política, en buenas sociedades democráticas con modelos de representación, en realidad los órganos de representación tienen que reflejar la sociedad en la que existen, con todas sus virtudes y también con todos sus defectos. Porque si no, entonces no representan la sociedad en la que existen. Pues yo sí creo que a Margarita y a todas ustedes, a Karina, que tienen estos liderazgos, estas luchas continuadas, es decir, lo que sí no podemos aceptar es que estas narrativas se sigan reproduciendo. Eso sí tenemos que ir directo al fondo, a combatirlo en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito de los medios, en el ámbito del sector privado. Hay que señalar las desigualdades, pero señalarlas incluso desde la misma forma en que nos expresamos y construimos nuestros mensajes. Quiero agradecer en nombre de la Red de Mujeres por la Democracia a Gustavo, Eduardo, Marvin, muchas gracias por acompañarnos. También en nombre del Instituto Republicano Internacional, que nos hayan acompañado, que se hayan conectado. Esperen el segundo foro virtual, porque les prometemos que así como será lleno de muchas sorpresas y de un tema que es relevante para nuestro país. Vamos a conversar con diputados y diputadas. Reportó para el Demócrata de Guatemala, Javier Ramírez.